Bueno, muy bien, bienvenido Luis, gracias. No, gracias por invitarme, Pablo. Un par de temas bien provinciales, locales, digamos. Cuando digo locales hablo por los municipios, ¿no? No solo Rosario, sino los del Corredor Industrial y los de toda la provincia. Digo los del Corredor Industrial porque es donde llegamos bien con el canal. Sí. Preocupados por cómo van a tener que afrontar este final de etapa, que es hasta el 10 de diciembre, con el gobierno de Miguel Lifchit que se retira y que en algún momento presuponían los propios intendentes, porque son ellos los que se quejan ahora, de que no iba a haber dificultades para poder tener los fondos y, en principio, y como dato fundamental, pagar los sueldos. Bueno, pero ya había un reclamo que se venía haciendo históricamente por un sector de intendentes y presidentes comunales que vienen hablando de una cierta discriminación en lo que significa la asignación de partidas que están previstas en la ley. Obras menores, por ejemplo, que es el gran tema, que es donde es un porcentaje del presupuesto, que eso vino en compensación de lo que era el municipio de Santa Fe y Rosario, reservía en el fondo del conurbano, se generó a través de la legislatura un proyecto de obras menores. Fue del senador Traferri, si mal no recuerdo. ¿Qué sucede en esta etapa? De que hay comunas que hace del año 2016 que no se lo vienen liquidando, Pablo. ¿Cuál es la función del fondo de obras menores? Obra y equipamiento o rodados. Entonces, si yo tengo una plata asignada, yo hablaba con el presidente de comuna de Figueira esta mañana, me decía, Luis, a mí me deben del año 2016, yo estoy haciendo la ampliación de la calle San Martín, donde tengo pavimento, una cuadra de pavimento para mí en el año 2016 valía aproximadamente 400.000 pesos. Hoy vale 1 millón. Claro. Y me están debiendo 700.000 pesos. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo cubro? No puedo hacer ni media cuadra y antes hacía 2. Ese es un tema. Pero además, siempre la legislatura, y en los últimos años lo hemos tenido que hacer, hemos autorizado para que un porcentaje de ese fondo de obras menores se utilice para gastos corrientes. Porque los municipios y comunas se tienen que hacer cargo de una determinada cantidad de prestaciones que la provincia les fue derivando, o necesidades o problemas que fueron surgiendo. Y más en esta época, Pablo, porque hoy hay dos problemas que muchas comunas no tenían y se han agudizado: demanda de alimentos y demanda de medicamentos, por parte de la población mayor y por parte de la gente que no llega y necesita poner un plato de comida arriba de la mesa. Y eso se hace con recursos propios. Entonces, la legislatura autoriza. Yo vengo escuchando a funcionarios del gobierno provincial que dicen que eso no es cierto, que puede haber, lo escuchaba esta mañana y lo hablaba con Richardino en la radio local, de que, bueno, puede haber algunas comunas. No, mire, la provincia le reconoció, usted sabe que hay una comisión de transición que está funcionando entre el gobernador saliente y el gobernador entrante. Dieron 9 biblioratos. En esos 9 biblioratos, en una parte, el gobierno de la provincia reconoce que a los municipios y comunas de Santa Fe, solamente por obras menores, le adeudan 1.530 millones de pesos. Esto no lo digo yo. Lo dicen los funcionarios del dicen los propios deudores, no los que están reclamando. No dicen, me deben esto. No. El gobierno de la provincia reconoce, entonces no es, se puede decir. Y que además ha habido una notable discriminación en muchos casos. Porque acá hay una nueva figura, que este fue un elemento que utilizó la gobernación de Lifchit, que es el ANR. ¿Qué significa? Aportes no reintegrables, que son recursos que el gobierno provincial destina a municipios y comunas para determinada cantidad de obras. Es como los viejos ATN del Tesoro Nacional. No, todavía existen. Los ATN también. Entonces, no, pero quiero decir, esto es de la órbita provincial. Esto es de la órbita provincial. La billetera de la provincia. Claro, y esto ha funcionado muy discrecionalmente. Hay comunas que han presentado proyectos, que fueron aprobadas las obras y que no eligieron la plata. No voy a involucrar a la presidenta comunal que me lo dijo, pero yo estaba en una reunión con ella, que le reclamó a un funcionario de altísimo rango de la provincia, decir, che, me debes el ANR. De tal cosa. Claro, y le dice, ¿vos no te enteraste que en la provincia hubo elecciones y que pasó algo? Como diciendo, mira, nosotros perdimos. Pedíselo a Perotti. Esta es la realidad. Entonces, digo, tenemos que reconocer, porque nosotros estamos en una etapa donde el gobierno de la provincia de Santa Fe está queriendo plantear de que el problema deficitario está exclusivamente ligado a lo que significa la falta de recaudación nacional o la baja de la recaudación nacional. Y eso es una parte de la verdad. Aquí también hay que reconocer que el gobierno provincial ha cometido errores. El primer error fue haber firmado el pacto fiscal en noviembre del año 2017, que genera una determinada cantidad de obligaciones para la provincia, y la nación nunca cumplió, Pablo. Se deben 5.800 millones de pesos de la caja de jubilaciones, se deben lo que significa... Y de juicio, ¿no? Bueno, de juicio... Una vez se cuenta estas cosas y parece que ya quedaron en la historia. Nosotros hubo una reunión con Saglione cuando nos convocaron a los legisladores para decirnos por qué teníamos que votar el pacto, la adhesión al pacto. Nosotros no la votamos. Y yo le pregunté, le dije, ministro, dígame, ¿cuál es la razón fundamental de que vamos a lograr que con esto nos pongan monto y fecha cierta de la famosa deuda del ANSES? Ni le pusieron monto, ni le pusieron fecha, y le tomaron eso. Y eso es una cifra que sabe Dios cuándo la provincia la va a pagar. Entonces, tenemos que ser muy justos en decir esto, porque los municipios y comunas cada vez tienen mayor cantidad de demanda y menor capacidad de respuesta. Entonces tendríamos que pensar desde el gobierno de Santa Fe cómo se le va tratando de auxiliar a esta situación. Entonces, de negar la realidad
discrecionalidad. Decir de que no se le debe, que no ha habido discrecionalidad, ha habido. Y nosotros queremos saber cómo es. Bien, ese es un tema. El otro que ha salido, y a mí me pareció un delirio empezar a hablar de la reforma constitucional cuando todavía no asumió el próximo gobierno, el de Perotti, que ya está electo, pero lo que se está hablando es de tratar la ley que propicia la necesidad. No, mire, yo conozco... Porque para que haya reforma constitucional tiene que haber una convención constituyente y una elección nueva. Exactamente, pero en el hipotético caso de que prosperara, yo sé que hay algunos legisladores que están conversando en la cuestión, sería de que las cámaras, por una mayoría traten el proyecto donde sancionen la necesidad de la reforma. Será una cuestión que el gobierno que viene tendrá que implementar, llamar a una elección constituyente, convocar a diputados. Lo lógico o razonable sería, digo yo en mi imaginación, si se logra esto, sancionar la necesidad de la reforma, que cuando haya una elección de mitad de mandato, se aproveche para elegir constituyente en Santa Fe. Ahí hay un cuestionamiento que inclusive hacía el propio gobernador saliente, el gobernador Lichtin, de decir de que tenían que ser en un año que no hubiese elecciones para que solamente se eligieran. Bueno, nosotros tendríamos, por ejemplo, el año 2020, el año que viene se podrían hacer elecciones constituyentes, con tiempo, con plazo, no de la manera apurada que él la quería hacer. Y para que no haya duda, como le veían a Lipschitz, autoexcluyéndose el gobernador de turno. Eso será una facultad, gira por otra. Exactamente, será una facultad que los constituyentes, que aquellos que se han elegido, aquellos que digan que lo que se pongan de acuerdo y voten y tendrá, la mayoría democráticamente decidirá. Pero a mí no me parece, Pablo, de que sea un escollo, una locura. Creo que estamos en tiempo y en forma. No sé si se va a dar, no sé si se van a hablar los consensos. Yo he leído que algunos legisladores que integramos la oposición tienen esa idea. Tratamiento parlamentario tiene, está en la Comisión de Educación. Y un proyecto del socialismo, además. Hay 4 proyectos en realidad. Hay uno del oficialismo, hay uno del doctor Caballero, hay uno de Carlos Delfrade y hay otro mío. Son 4 los proyectos que están en danza, tendríamos que considerar uno. Algunos hablan de la reforma total, otros hablamos de la reforma parcial, pero me parece que nosotros tenemos que llevar adelante, si hay acuerdo político, la necesidad de que las cámaras se expresen en la voluntad de la reforma y que sea el próximo gobierno el que la instrumente. Que eventualmente la instrumente. Entonces no me parece que sea tan... hasta ahí nomás, y no digo empezar otra elección ahora. No, además sería una locura, no hay márgenes, no hay tiempo, y es lo que nosotros le criticábamos a Lichtin, Pablo. Porque nosotros que siempre tuvimos vocación reformista, que siempre estuvimos de acuerdo que había que modificar la Constitución, nos parecía que la manera que la quería llevar intempestivamente el gobernador saliente no era la manera, porque había otro objetivo, ¿no es cierto? Conseguir la reelección. Muchísimas gracias por venir, Luis. Gracias, Pablo, por invitarme. Muy amable. Vamos a la pausa. Cuando volvamos estará Leo Richardino con nosotros. Tenemos hasta el final del programa para hablar de lo que está ocurriendo hoy por hoy en el país.